Egunon denoi. El motivo de encontrarnos hoy aquí no es otro que el de presentar a vísperas del Día Mundial de la Visión las acciones que hemos preparado en Zumárraga de la mano de la Asociación de Retinosis Gipuzkoa Begi Sare. El Ayuntamiento de Zumárraga viene colaborando con la asociación, dando apoyo económico desde el año 2010, con un único fin: apoyar a las personas afectadas con esta problemática, en dos sentidos. Por un lado, en el sentido de la investigación, entendiendo que la investigación es crucial para encontrar o lograr una curación que les permita llevar una vida más normalizada. Y por otro lado, la sensibilización, no por ello menos importante que la investigación, porque sensibilizar es poner luz a aquello que está oscuro. Lo visible, lo invisible se hace visible, que tiene que ver mucho con el lema de esta campaña: luchar contra el lado oscuro. Cuando luchamos contra el lado oscuro, cuando conocemos las dificultades que afronta día a día más del 2% de la población que padece esta enfermedad, podemos empezar a entender, a comprender esas situaciones, y nos va a permitir y nos va a facilitar interactuar con ellas de una manera muchísimo más inclusiva. Estas son acciones, las diferentes acciones que hoy presentamos hoy en Zumárraga de la mano, como digo, de la Asociación de Retinosis Pigmentaria Gipuzkoa Begi Sare, que hoy va a ahondar la persona que nos acompaña, Amaia Guereñu, miembro de la asociación y también afectada. Y antes de darles la palabra, me quiero dirigir principalmente a ella y también a toda la asociación. En primer lugar, para darte las gracias por estar hoy con nosotras, y en segundo lugar, agradeceros. Ha sido un honor, ha sido un placer, pero también ha sido una responsabilidad, y va a seguir siendo una responsabilidad para este municipio y particularmente para el Ayuntamiento, para toda su corporación, el que nos hayáis elegido como asociación un municipio referente, un municipio en el cual durante todos estos días tenemos la posibilidad de acercarnos a nuestros ciudadanos y ciudadanas para acercarles esta problemática, sensibilizarles en cuanto a esta problemática, y que Zumárraga sea un referente, os tengamos en cuenta y todos ellos podamos construir junto con vosotras y vosotros una Zumárraga más amigable, una Zumárraga más inclusiva. Y ya pues, le paso la palabra a Amaia. Eskerrik asko danoi etortzeagatik ere, eta guk eskerrak zuei eman behar dizkizuegu, eman diguzuen laguntzagatik, hainbeste urtetan eta batez ere azken hontan hau dena antolatzeko. Baina lehenik eta behin kontatuko dizuet pixka bat zer dan ikusmen murriztua oso labur. Ikusmen murriztua itsutasuna baino maila bat txikiagoa da, eta ikusmen murriztua duen pertsona batek daukana da ikusmen gutxitze larri bat, ezin dana konpondu ez betaurreko ez ebakuntza edo tratamendukin, eta bere eguneroko jarduera zailtzen edo ezintzen duena. Eta biztanleriaren 2% eragiten dio, eta hala ere oso ez ezaguna da. Askoz ere gehiago ezagutzen da itsutasuna ikusmen murriztua baino. Eta askotan esaten dugu nola da posible, ezta? Uste dugu gaizki ulertu asko eukitzen ditugula ikusmen murritza izateagatik, eta gauza bada kanpotik askoi ezaigula antzematen, eta horrek zaildu egiten du ere kalera ateratzea, eta beste alde batetik egiten ditugun jokaerak batzutan ez dira interpretatzen ikusmen arazo bategatik. Horregatik duela 4 urte eta piko ikusmen murriztua dut bereizgarria atera gendun, alde batetik ikusmen murriztua duen pertsona bezala identifikatzeko eta giza interakzioa eta
eta elkarren arteko ulermena hobetzeko, eta baita ere gizartea sentsibilizatzeko pixka bat ez daudela bakarrik edo itxuak edo ondo ikusten dutenak. Gaudela talde handi bat, ikusmen murriztua dugunok, eta egia esan biztanleriaren 2% asko da. Egia da, bereizgarriak lagundu egiten duela, baina baita ere egia da zaila dela deklaratzea edo ez zaigu gustatzen askotan gure intimidadeak azaltzea, baina konturatzen zeanen hori lagungarri dela, errezagoa egiten zaizu bizitza. Orduan, guk Zumarran egin behar ditugun ekintza guztiak horren inguruan datoz. Uste dugu Zumarragan eta inguruan dauden ikusmen murriztua duen pertsona bat askoz ere babestuagoa sentituko dela, baldin eta herriko jendeak balin badaki zer dan ikusmen murriztua, balin badaki zer dan bereizgarria, bere joaten denean kiroldegira edo kulturetxera edo leku guztietan kontuan hartzen balin bada, eta gainera bere senitartekoak aukera balin badaukate hemen ikusmen murriztua frogatzera, horre denak normalizatu egingo du ikusmen murriztua duen pertsona. Orduan, helburu horrekin erakusketa hau antolatu dugu. Decía que como objetivo de todo esta información sobre la baja visión, sobre el distintivo Tengo Baja Visión, pues el objetivo final, hablando en globalidad, sería mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Pues quizás normalizando un poco el conocimiento. Cuanto más información tenga la sociedad, más fácil será para alguien que tiene baja visión salir a la calle, identificarse e interactuar con la gente. Pues con todo ello, hoy se inaugura esta exposición en la que lo que se puede encontrar es una manera de sentir en la piel de cada uno qué es ver con baja visión. La baja visión está generada por un montón de enfermedades y se producen un montón de síntomas. No todo el mundo que tiene baja visión ve igual, entonces es una manera de ver de distintos modos cómo ve una persona con baja visión, con una visión en túnel, con una visión parcheada, con una visión borrosa. Los familiares, los amigos, muchas veces no entienden cómo vemos y es una manera de mostrarles cómo se ve. Estará abierta desde el 4 al 18 y en horario del Kulturetxe, y por las tardes, los lunes, los martes y los jueves estaremos miembros de la asociación pues para dar una visita más personalizada o más guiada. Y además de todo esto, vamos a hacer más acciones en el pueblo, como dar charlas, una a nivel de toda la ciudadanía, que esta será el martes 16 de octubre a las 6:30 aquí en Kulturetxe también. Otra charla a los comerciantes, porque además de todo esto hemos hecho una visita personalizada, no a todos los comerciantes porque no hemos podido, pero sí a muchos. Hemos llegado a más de 120 comercios. Aquí tengo que agradecer que tanto María como Miren de la Asociación Bitartean nos han ayudado mucho en su visita guiada, y después hemos llegado al resto de los comercios en la manera en la que se ha podido. Ya se les ha comunicado que la idea hubiese sido ideal poder llegar a todos, pero somos todos voluntarios y no llegamos a todo. Pero que les animamos a todos a identificarse como establecimientos integradores con la baja visión, y a que el día 11, que es el Día Mundial de la Visión, coloquen una pancarta, que ahora mismo no sé dónde está, pero una pancarta grande ese día, que sabemos que les molesta porque ocupan los escaparates, pero animamos a todos, les repartiremos la pancarta, la colocarán, y si alguien se ha quedado porque no hemos podido llegar y quiere poner la pancarta, pues que nos llame, que se ponga en contacto con nosotros a través del email que han recibido. El ayuntamiento pondrá también una pancarta en el ayuntamiento, en el balcón del ayuntamiento, también en los centros, en las dependencias municipales, servicios sociales, Kiroldegia, Kulturetxe, Hogar del Jubilado y demás.
Además de esto, esta es la banderola que tiene su tamaño. Además de esta charla, los comerciantes tendrán la charla especialmente dirigida a ellos de 3 a 4 el día 16. En esta charla hemos sacado una especie de decálogo de 10 pasos de cómo tratar a una persona con baja visión. De manera sencilla y con 4 pautas se puede concretar mucho a la hora de hablar y se puede facilitar pues, la interacción con este problema. Con este y con otros, porque de rebote se solucionan muchos. Otra de las acciones que vamos a llevar a cabo es en el cine. Celaya Aristi ya se está proyectando antes de las películas el vídeo del distintivo Tengo Baja Visión, que lo lanzamos y que de manera muy sencilla pues explica todo esto. Y queremos llegar también a los centros escolares. De hecho, algunos profesores vendrán a hacer una visita guiada y ya hemos hablado con varios centros para que a lo largo del curso vayamos y les demos una especie de charla práctica a todos los alumnos. Y apoyando todo esto está también la colaboración del Lurralde Bus, que en los autobuses que llegan a Zumárraga está anunciando la exposición y lo que vamos a hacer. No sé si me dejo algo. La formación, eso es. El día 9, otra de las charlas que vamos a hacer es para los técnicos del ayuntamiento que están de cara al público, pues un poquito también en la idea de las pautas fáciles y básicas de cómo tratar a personas con baja visión. No sé si ves, el síntoma que tienes ahora es el de visión tubular. Entonces, ni se ve lo de arriba, ni se ve lo de abajo, ni los laterales.